Gómez Reino Varela. Muchas gracias, señora presidenta. Asistimos con preocupación al respeto de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos y a la situación de alguna forma de interinidad y a la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Y esto ha sido así porque hasta ahora tanto la Unión Europea como el propio Estado español ha ignorado la soberanía saharaui y además a sus legítimos representantes. Entendemos que la responsabilidad de un gobierno tiene que ver, en primer lugar, con nuestros pescadores, con nuestro sector del mar y con las comunidades pesqueras que les dan cobijo. En segundo lugar, entendemos que la responsabilidad del gobierno tiene que ver también con la responsabilidad histórica para con el Sáhara y para con el pueblo saharaui. Y, en tercer lugar, entendemos que la responsabilidad de un gobierno a este respecto tiene que ver con nuestros compromisos con el derecho de la Unión Europea y con el derecho internacional. Aludimos aquí a la responsabilidad del Estado español como país colonizador de un territorio que Naciones Unidas incluía en un proceso de descolonización. Hablamos de un debate jurídico que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un auto como juez de la Audiencia Nacional, dijo: España, de jure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio y, como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. A principios de junio, la Comisión Europea presentó su propuesta de actualización de todo el acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos. Si bien el acuerdo niega la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, no responde a la exigencia de la Corte de Justicia Europea de recabar el consentimiento del pueblo saharaui y del pueblo del Sáhara Occidental, ni el rechazo del Polisario. Solo habla de consultas hechas con Rabat y con Bruselas. Nosotros y nosotras siempre hemos apostado desde nuestro grupo porque el Gobierno español trabaje para hacer compatibles las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el derecho internacional, con los derechos del pueblo saharaui y los derechos de nuestros pescadores. Creemos firmemente que los intereses de nuestros pescadores y los derechos legítimos del pueblo saharaui son compatibles. La Unión Europea y el Gobierno de España tienen una responsabilidad hacia nuestros pescadores que tiene que asegurar. Esto pasa por cumplir con nuestras obligaciones hacia el Sáhara Occidental, otorgando al pueblo saharaui la capacidad legal para llegar a acuerdos sobre ese territorio marítimo. La inacción y la incapacidad política de España tiene consecuencias concretas. Es escandaloso que estas las paguen precisamente los y las pescadores de Galicia, de Andalucía, etcétera, etcétera, y que bien se vean obligados a pescar en la ilegalidad o bien a renunciar a pescar en caladeros disponibles, pero bajo disputa. En este marco, la Unión Europea y el Gobierno español deben facilitar los medios para que los pescadores puedan trabajar en condiciones de seguridad jurídica y personal. Y si por incapacidad o por cobardía o por lo que fuere no son capaces de hacerlo, deben de prever todo esto y hacer frente a los costes, indemnizando evidentemente a nuestros pescadores. La Unión Europea puede y debe negociar con el Sáhara y con el Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui. No lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. En este sentido, y precisamente por responsabilidad de cara a nuestros pescadores, de cara a nuestra responsabilidad histórica para con el pueblo saharaui y con el derecho internacional, creemos que es imprescindible que el ministro venga a sede parlamentaria para dar explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Campuzano y Canadés. Simplemente para apoyar la iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Legarda Uriarte. Sí, también apoyamos la iniciativa y recordamos la sentencia del Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia.